Hola, buenas tardes a todos. Vamos, como ya lo he dicho antes, vamos a dar 5 minutos de cortesía para aquellas personas que se van a unir a lo mejor un poquito más tarde a este webinar. I would like to know if there is any English speaker in the audience, because if so, please let me know so we can do the webinar in both Spanish and English. Vamos a dar comienzo al webinar sobre la autorización de residencia para la búsqueda de empleo que vamos a hacer hoy, 11 de agosto de 2022, desde Guy Gentile Abogados. Mi nombre es Gabriela Castellanos y soy integrante del Departamento de Extranjería y Nacionalidad de Guy Gentile y soy la persona que va a realizar este webinar con todos vosotros. Sure, Mohammed. So we will be doing the webinar in both English and Spanish for our English speakers in the audience. I was just introducing myself. I am Gabriela Castellanos and I'm part of the Immigration and Nationality Department from Guy Gentile Abogados, and I'm the person who will present to you today's webinar. Como os hemos indicado, vamos a hacer el webinar tanto en castellano como en inglés. Primero haré la presentación de cada diapositiva y de su contenido en castellano y posteriormente lo haremos en inglés para aquellas personas que desean recibir el contenido de este webinar en idioma inglés. I will be first presenting all the information in Spanish language, and then afterwards I will switch to English for those of you in the audience who are English speakers. La primera cuestión que nos vamos a plantear en este webinar es sobre qué es la autorización o qué se entiende por la autorización de residencia para la búsqueda de empleo. Esta es una autorización de residencia, cosa que ya es importante porque del 100% de las personas que solicitan este tipo de permiso son previamente estudiantes y por lo tanto hay una diferencia esencial entre pasar de una estancia por estudios a pasar a una autorización de residencia, porque se acaba la situación de estancia y comienza una situación legal distinta, que es la situación de residencia, lo cual, como veremos más adelante, supone la concesión de muchos más beneficios a largo plazo para la persona titular de este permiso. En definitiva, en el caso de la búsqueda de empleo, es una autorización de residencia que permite a su titular residir en España por un periodo de un año que no se encuentra ni renovable ni prorrogable, pero que le permitirá residir aquí en España para, como su nombre indica, buscar algún tipo de trabajo que se adecue a su nivel de estudios. Por lo tanto, es importante destacar que no se trata de un permiso lucrativo, es decir, no permite realizar ningún tipo de actividad laboral ni por cuenta ajena ni por cuenta propia. Para ello se deberá solicitar el permiso de residencia y trabajo correspondiente en el momento también que sea el adecuado. Sin embargo, la búsqueda de empleo lo que permite, como os he indicado, es la residencia aquí en España para buscar esa oportunidad de empleo, ya que tengamos en cuenta que está dirigida a personas que de manera previa eran titulares de un visado de estancia. Por lo tanto, busca
facilitar el acceso de los estudiantes extranjeros al mercado laboral español. En este caso es importante destacar que para poder conceder este tipo de autorización de residencia, la persona interesada debe ya haber terminado sus estudios oficiales, ¿de acuerdo? En caso de que no los haya finalizado, es posible realizar la solicitud siempre y cuando tengamos un documento acreditativo de que estará pronto, ¿no?, a finalizar los estudios, pero siempre va a ser necesario aportar este tipo de documentación oficial y siempre va a ser recomendable aportar el diploma o título que finalmente obtendrá el estudiante. So, job search visa is a residence authorization, which is one of the main differences and one of the main characteristics of this type of permits, because it is different from the authorization of stay that students have, because there is a difference, a legal difference between staying in Spain and residing in Spain as for the benefits that the people have access to. So in this case, that is the first change. Students, which are the people who can request this job search visa, change their status from being student, from staying here in Spain, to actually residing in Spanish territory. So this residence permit allows their holders to reside in Spain for 1 year, which is not renewable nor extendable, and it allows them and it gives them the opportunity to actually look for a job, look for an opportunity of employment related to their level of studies. So in this case, it is important to highlight that the person who is interested into applying for this type of permit shall finish their studies once the permit has been granted. So we can either apply with an official certificate stating that date of completion of the studies, or we can submit the diploma, which in any case is highly advisable to do. So basically the main objective of this type of permit is to actually introduce all of the students to the Spanish employment market. So that is the main reason that explains this permit. En cuanto a los requisitos, podemos observar aquí en esta diapositiva básicamente un listado de los requisitos esenciales para poder solicitar este tipo de permiso de residencia. Tendría que tratarse de una persona mayor de edad que no se encuentre de forma irregular en el territorio español y por supuesto no sea rechazable, con lo cual tendremos que ya estar aquí en España, que como veremos también con una estancia por estudios, con lo cual no vale cualquier tipo de situación legal en España, sino que además tiene que ser una situación de estancia por estudios, tiene que ser un estudiante con el correspondiente permiso de estancia. Además, este tipo de autorización tiene la ventaja de que se puede solicitar en el periodo de renovación del visado de estudiante, a diferencia de muchas otras que requieren estar con el título de estancia en vigor. En este caso podemos solicitar la búsqueda de empleo desde 60 días antes de su caducidad de la tarjeta que tenemos en este momento hasta 90 días después. Siempre va a ser recomendable hacerlo mientras la tarjeta está en vigor para evitar cualquier tipo de problema con la administración pública. Pero si esto no es posible, hay que tener en cuenta que siempre existe un margen para poder solicitar esta autorización de residencia hasta 90 días después de que haya caducado la tarjeta de residencia actual. Y por último, otro de los requisitos esenciales para la autorización de la búsqueda de empleo es el tener una titulación académica que se encuentre, como aparece ahí en la diapositiva, en el nivel 6 del acuerdo con el marco, de acuerdo con el marco europeo de cualificaciones. Y esto es básicamente que se encuentre calificada como la superación de unos estudios superiores de carácter oficial y por lo tanto va a tener que estar reconocido por el Ministerio de Universidades. Y esto es un requisito esencial, ya que si nuestro título no cumple con esta característica, no tendremos la posibilidad de solicitar este tipo de autorización de residencia. As for the requirements for the job search visa, here we have a list with all of the main requirements for being eligible for this type of permit. The first of all it is required for us to be over 18 years old, of course to be in a
regular and legal situation in Spanish territory. And this implies also specifically to be holders of an authorization of stay for studies purposes, because it is one of the main reasons. So not any legal situation would allow us to actually request this permit, only the authorization of stay for study purposes. One of the benefits of this type of permits is that we are allowed to apply for it since 60 days before of the expiry date of our current permit until 90 days after that validity date. It is always advisable to do it while the permit is in force. Sorry about that. It is always advisable to do it while the permit is in force, because even if we have the chance to do it afterwards, we can face some issues with the public administration. So that's why we always encourage our clients to do it and take advantage of their current permit being in force. And also one of the main requisites is that the level of studies or the title that the student will obtain has to be recognized in level 6 of the European framework's qualifications, because this will imply that the level of studies is actually it actually corresponds to a higher level of studies and are official. So this means that it will be recognized by the Ministry of Universities, which is a necessary requirement to comply with in order to be eligible for this residence permit. En cuanto a los documentos, la verdad es que es una solicitud que requiere un conjunto de documentos muy sencillos para su presentación y simplemente el título, perdón, el pasaporte en vigor, un documento identificativo en vigor. Por supuesto, también necesitaremos nuestra TIE anterior. En caso de que no tengamos una TIE porque no hayamos estado más de 6 meses estudiando aquí en España, entonces tendremos que aportar el certificado de antecedentes penales y el certificado médico. Además, también tendremos que aportar un seguro médico en vigor o que esté en vigor por el periodo de validez de la autorización para la búsqueda de empleo y nuestros medios económicos, que normalmente aconsejamos que ronden los 8.000 euros para poder solicitar este tipo de permiso. Asimismo, como hemos visto, ya que los estudios son un requisito esencial, tendremos que aportar el título correspondiente a esos estudios. Simplemente recordaros que en este caso, como en cualquier procedimiento ante la administración pública, todos los documentos deberán estar en lengua castellana y, por lo tanto, si están expedidos en una lengua extranjera, deberán ser traducidos por un traductor jurado autorizado, y además todos aquellos documentos que sean expedidos por autoridades públicas extranjeras deberán estar apostillados o legalizados según corresponda. As for the documents needed for this type of residence permit, it is a very simple list that we have here, and we have to submit our valid passport as well as our previous residence card. And also, if we do not have a residence card because we have been studying here for less than 6 months, we will have to also submit our criminal record certificate and our medical certificate. We will also need to submit a proof of private medical insurance that is in force for that time, and also for the validity time of period of time of the residence authorization. And we have to prove that we also have the sufficient financial means, which we always advise to prove around 8,000 euros to avoid any other issue with the public administration. So as I mentioned, one of the main requisites or requirements for this type of permit is related to the level of study. So for this, we will have to submit our title for this application. And I would like to remind you that all of the documents, as for any other process before the public administration, all of the documents shall be submitted in Spanish language. So if they are issued in any other foreign language, they have to be translated by an authorized and sworn translator. And also for those documents that are issued by any public authority abroad, these documents shall be also apostilled or legalized, depending on the country that issues this. Por último, en cuanto al procedimiento, es bastante sencillo, se hace de forma telemática en representación del interesado. La administración tiene un plazo de 20 días hábiles para responder, pasados los cuales, si no hay respuesta, se entiende que el permiso ha sido concedido, lo cual es bastante positivo.
Y finalmente, tras la toma de huellas y la recogida de la tarjeta de residencia, tendremos una tarjeta de residencia que tiene un periodo de validez por 1 año. Recordemos que es un año no prorrogable ni que se puede renovar, perdón. Así que, bueno, en este año veremos las distintas oportunidades de empleo que tendremos y allí ya podremos tramitar la autorización de residencia y trabajo que corresponda. As for the procedure, it's a very easy and fast procedure. It is done all telematically, and we will submit the documents on behalf of the person who is interested into applying for this permit. And the administration has a period of time of 20 working days to resolve, after which, if they do not answer, it is understood that the permit has been granted anyways. So the only thing left to do is to go and do the fingerprinting appointments, and 1 month later to collect the residence card. And as for that moment, you will be residing here in Spain with your residence authorization for employment purposes, for seeking employment purposes, and it is valid for 1 year, not renewable nor extendable, but after that year we can see which one of the residence and work permits we can apply for, depending on the employment opportunity that we may have found. Los beneficios, pues como cualquier otro tipo de permiso de residencia, en su gran mayoría nos permite residir y estudiar en España. Recordemos que este permiso es no lucrativo y por lo tanto no nos permite llevar a cabo ningún tipo de actividad laboral ni lucrativa. También, a la vez que residimos en España, también nos permite viajar por toda la zona Schengen, que son 26 países actualmente, lo cual es bastante amplio, y además, si mantenemos una residencia efectiva, podremos tener la posibilidad de solicitar la nacionalidad española por residencia, lo cual son grandes ventajas, especialmente si tenemos en cuenta que pasamos de una estancia por estudios que no cuenta para la solicitud de la nacionalidad española a una situación de residencia legal, en cuyo caso ya se nos abre esta posibilidad. Asimismo, por supuesto, podemos beneficiarnos de uno de los mejores sistemas educativos durante 1 año. As for the benefits, as many of the other residence permits, we have the benefit to study and to reside here in Spain, and to also travel among 26 countries of the Schengen area, which is a big area actually right now. And we also have the possibility to obtain the Spanish nationality if we reside effectively here in Spain. So we have that chance, which is a really important benefit, taking into consideration that we changed our situation from a stay situation as students to a residence situation with the job search visa. So we will have all of these all of these benefits, along with the access to one of the best educational systems in Europe. All of that for 1 year, which, remember, is not renewable or extendable. Just one thing that I have to highlight, please remember that this is a non-lucrative type of permit, which means that we are not allowed to carry out any labor activity. Después de esta presentación sobre lo que es la autorización de residencia para la búsqueda de empleo, abrimos el turno para hacer alguna pregunta a nuestros asistentes, por si estáis interesados en conocer algún otro detalle que no hayamos mencionado aquí en la presentación. Y bueno, aprovecho para daros las gracias por estar con nosotros esta tarde, por interesaros en este tema y acompañarnos durante la explicación, y también os animo a que nos contactéis por si tenéis cualquier cuestión, por si deseáis que tramitemos vuestro proceso y os asesoremos a lo largo del mismo, así como si os interesa cualquier otro tipo de asesoramiento en las áreas de nuestra especialidad. Now we're going to spend a couple of minutes answering some questions that you may have regarding the job search visa and the content that was explained during the webinar. I would also like to thank you all for your time and for being here with us and being part of this webinar and the content that was shared about the job search visa. And also, please don't hesitate to contact us if you need any other clarification or if you have any other question regarding this process or any other process that are in our scope of services. We're here to help, and we will be happy to do so. Let's see.